Gracias, Brenda. Buenos días a todos ustedes, especialmente bienvenidos a aquellos que están uniéndose a la transmisión vía online. Y un saludo a nuestra iglesia en Durango, México. Gracias a Dios que ustedes pueden estar reuniéndose con nosotros a través de este medio. Gracias a Dios por ustedes. Y gracias a Dios también por nuestros hermanos de la iglesia que están reunidos a través de los medios de comunicación vía online en la ciudad. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el poder que trae a nuestras vidas en medio de las circunstancias, por la revelación y el entendimiento. Señor, tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero Padre, tú nos das tu sabiduría que nos libra de todas las tonterías de este mundo, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado una vida eterna cuando pusimos nuestra confianza en ti, Jesús. En esta mañana quiero pedirte que tú nos des entendimiento, que nos des revelación, que nos animes a través de tu palabra, mientras buscamos respuestas en tu palabra para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te pido, Señor, que hables a través de mí, que no hable yo, sino tú a través de mis labios, que tú seas glorificado en tu iglesia y, Señor, que tu palabra vaya con poder. En el nombre de Jesús, amén. Para ustedes que están vía online, tuvimos el privilegio de bautizar a Colleen y escuchar su testimonio y ha sido una ocasión muy gloriosa. Siempre lo es cuando alguien toma ese paso de fe y se bautiza. Así que en esta mañana quiero que empecemos nuestro estudio de Primera de Pedro. Vamos a hacer una introducción en esta mañana. Vamos a hablar acerca de por qué estamos estudiando este libro, por qué es importante estudiarlo en este año del 2020 aquí en Calgary, en Canadá. Y yo confío que al final de esto les abre el apetito para que ustedes empiecen a explorar la palabra y empiecen a buscar en este libro, empiecen a leerlo en su casa, aún antes de que lo empecemos a estudiar. Y si ustedes están pensando que vamos a estudiar muchísimo este día, bueno, siento desanimarlos. Esto nomás es la pura introducción, para que no se desanimen. Y yo espero que siquiera pueda terminar con la introducción hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y se pone mejor, ¿eh? Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, junto con sus primos Jacobo y Juan. Y ellos habían sido amigos muy cercanos de Jesús. Yo creo que después de escribir los estudiosos piensan que Pedro nunca dejó Roma después de escribir esta carta, sino que fue muerto allí. Nerón era el emperador en aquellos tiempos allí en Roma y era uno de los más crueles líderes. Él, fíjense que asesinó a su propia madre cuando
quiso interponerse en sus objetivos. Así que el tiempo de la escritura de esta carta es muy significativa. Se cree que fue escrita en el año 63 después de Cristo. Y en el año 64 hubo un gran fuego, un incendio muy grande que casi acabó con la ciudad de Roma. 70% de la ciudad fue destruida y cientos de personas murieron allí o fueron gravemente heridas. Y fíjense que el emperador Nerón se cree que fue el responsable de iniciar este incendio. Y esto lo hizo pues, para tener ventaja política. Ahora, would political leaders today ever stoop to causing a national crisis to serve ¿sería their posible que political nuestros agenda? líderes políticos Could political leaders causaran today una crisis willfully nacional que devastate les their pudiera a nation's ellos economy, servir en su agenda cause the política? needless suffering of their ¿Sería people posible que and nuestros loss of líderes income políticos de hoy for en día countless pudieran thousands devastar la in order to economía achieve y political causaran el ends? sufrimiento de personas that inocentes feasible? con la This is falta a de pattern that has been repeated empleo, con many la falta de times in history by dinero wicked para leaders whose hearts suplir have sus been necesidades dominated and solamente para controlled by Satan. controlar. And I believe this is being repeated políticamente. on a massive Bueno, global scale este by es un many patrón que political se ha leaders repetido in many muchas political veces por jurisdictions today. muchos líderes malvados a Peter través de was la historia inspired by God que han sido to controlados write this letter por to the Satanás. Christian church living in such a time Pedro, as this, inspirado por and I Dios, believe escribió that there are many esta carta truths a that we will los find in this letter that cristianos will be que very estaban instructive viviendo for en us estos as a tiempos. church Y as we creo que live esta in carta times such as we are también va a living ser in. muy importante que nosotros la In order estudiemos to en los deflect tiempos en los que blame estamos for viviendo. the disastrous fire away from himself, Nero Ahora, blamed the Christians in para Rome, whom he limpiarse de la disliked, culpa, para que nadie and he le launched echara la a culpa a Nerón, propaganda campaign against fíjense them. lo que hizo, le echó la Part of culpa a this los cristianos. anti-Christian campaign involved the political parte de esta authorization of campaña persecution anticristiana against Christians throughout the empire. Their legal fue lo rights were que stripped away provocó la or persecución de ignored, los cristianos and they a were no través del longer imperio. granted protection by the law. Y ahora As a result, los many cristianos ya Christians no lost tenían their ability to protección work, de la lost ley. their ability Como to resultado, support their muchos families, cristianos many lost perdieron their sus homes, lost trabajos, perdieron possessions, sus hogares, and many sus were driven out posesiones, of their y communities muchos or were put to fueron death by their communities. exiliados de sus comunidades. Nero was personally responsible Nerón for executing some of personalmente the fue cruelest responsable de deaths ever carried out against ejecutar Christians. a muchos de los cristianos de About las 1 formas year más after crueles Peter que wrote se this puedan letter, imaginar. he was caught Después up de un himself año in después Nero's de haber escrito esta persecutions epístola, and put to death in AD 64. Pedro fue And soon capturado after por that, the Nerón Apostle Paul was also put to death as también part of Pablo Nero's fue campaign against the capturado church. como parte de la Two of campaña de the Nerón great en contra de apostles la of the iglesia. church, Peter and Paul, Dos de los put grandes to death apóstoles by de la Emperor iglesia Nero in this fueron asesinados por culpa de unimaginable Nerón, venting of fury against people of God. porque estaba enfurecido I con la ask the gente de question, Dios, con el We pueblo de need Dios. to ask the question, Y nosotros tenemos que could preguntarnos, such things ever ¿creen happen to ustedes que Christians estas in North cosas America? podrían ocurrirle a los We know cristianos en that such Norteamérica? things are already happening Porque to sabemos que estas believers cosas all están over the world sucediendo at the hands alrededor of del godless mundo a men. manos de What would stop líderes godless men malvados. in our nation? What would stop godless men in our governments ¿Qué es lo from que doing the podría same things? detener a estos hombres Jesus malvados en prophesied nuestros about the gobiernos last days de hacer in estas Matthew 24, mismas verse 9, cosas? saying, Jesús "You will be profetizó hated acerca de by los all últimos días en nations Mateo for my 24:9. name's sake." By all Entonces nations. les entregarán a That tribulación includes y os Canada. matarán y seréis aborrecidos de todas And las then he went on to gentes say, and this por causa gospel de of mi the nombre. kingdom Y esto will be incluye a preached in Canadá. all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. The hatred of the world will not La stop palabra the dice que propagation of the gospel of Jesus que Christ. For después el Jesus evangelio said, del I reino será will predicado build en todo my el church, mundo, and the y gates of como hell shall not prevail against it. y nada va
Just a few detenerlo. years after Peter Solo wrote this unos años letter, después after de the burning of escribir esta Rome and after epístola, Nero's persecution of the después de la Christians was in persecución de full Nerón de force, los Paul was cristianos, sitting in prison in Rome awaiting his execution when he wrote his last letter. aquí He wrote it estaba to, Pedro Timothy. esperando su And in it he ejecución. spoke about the end times and prophesied, Él saying, escribió esta evil última men and epístola. impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Los hombres But malvados y you los must continue impostores in the things which you have learned irán de mal en peor, and been engañando y siendo assured. engañados, pero persiste tú The en world lo will que has get worse, aprendido y te but Timothy, persuadiste sabiendo de and by quién has extension, aprendido. church, Esto lo you aprendió, must esto lo continue, escribió and you will Pablo a continue by the Timoteo. grace of God. Are the world's events unfolding around us Ahora, a reason for the quiero church to be preguntarle si afraid? los eventos que se están desarrollando We en will el find mundo that this letter, serán First una Peter, razón suficiente para que is a nosotros letter of estemos great hope, temiendo a letter of lo que va a massive suceder encouragement. There is nothing in this Bueno, letter that incites fear, but it builds déjenme les digo confidence and que en esta faith epístola de in Pedro the listener. no hay nada de First Peter is a temor. letter Al that teaches the contrario, church hay in una, es difficult una times carta que how to nos walk enseña joyfully cómo before caminar our God and how to gozosamente en live tiempos respectfully difíciles and y boldly cómo in the ser world while we respetuosos wait pero for ser Jesus valientes. Christ's return. We need to carefully read this letter. Necesitamos Verse leer 1 esta epístola tells con us that this letter cuidado. was written to believers in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. El verso 1 nos dice que esta epístola It wasn't written fue to escrita para los an creyentes en isolated Ponto, Galacia, geographical area. Capadocia, It wasn't written to Asia the y church in Bitinia. Corinth or in Ephesus, No dice but de it la was iglesia written de to believers Corinto o spread de over this Éfeso. area who Pero were facing not a problem unique to their own situation, but Christians of different cultures and cristianos different languages spread over a wide area who estaban all shared tan a common threat and a esparcidos common bond. que eran pues, These many names of places que listed here compartían are all un regions mismo in vínculo a pesar de modern-day estar Turkey, tan which is a massive esparcidos nation, por la nación. but they are Ahora. none of them are areas that Paul visited as a missionary. Paul went through Turkey, but he didn't hit any of these areas that are mentioned here. Muchos de Acts los chapter nombres que 16. se enlistan aquí son regiones de la moderna Acts Turquía, 16, pero ninguna de esas Verses áreas 6, 7, and 8. Pablo las había visitado como, Say now when como misionero. Paul, Vamos a Silas, and Hechos Timothy 16, 6 were on al Paul's 8. second missionary journey. Aquí está When Pablo, they had Silas y gone Timoteo through Phrygia en and el the segundo region of viaje Galatia, misionero de notice they Pablo. were forbidden by the Holy Spirit Ahora, to preach the word in A Asia. ellos se les Asia is prohibió one of the regions, that por el Paul's Espíritu letter is addressed to. Santo hablar la But- palabra or en Peter's Asia. letter is addressed to, but Paul, Silas, and Timothy weren't allowed to go there. Verse 7, after they Verso had come 7. to Y Mysia, cuando llegaron they a tried Misia, to go into intentaron Bithynia. ir a Bitinia. Bithynia is another region that Esa es Peter's otra letter is addressed to, región, but the Spirit did not permit pero el them. Espíritu no se lo So, permitió. passing by Y Mysia, they pasando came junto down a to Misia, Troas, descendieron a and Troas into Macedonia. y luego fueron a Why Macedonia. wouldn't the Holy Spirit Ahora, ¿por allow qué el Paul Espíritu no le permitió a and his Pablo missionary y a team estos go into these misioneros regions with the gospel? llevar el Evangelio? At the time, but it is believed in hindsight Bueno, now when we look at the Pablo no scriptures, sabía en ese that momento, unknown pero to Paul, the Lord was using Pero el Peter Señor to estaba minister usando into those a regions Pedro with the para gospel, ministrar and the Holy esas Spirit was regiones guiding con el Paul to Evangelio. other areas. The Lord had the El master Señor plan tenía un for plan reaching the maestro world. The para Lord had the alcanzar master al plan mundo. for El Señor bringing the tenía gospel to his lost. este He was plan para organizing. llevar He was el directing the Evangelio. Él movements of the estaba gospel to, dirigiendo el movimiento del to the people Evangelio on the ground. a la gente en el mundo. Paul and Peter did not need to know Pablo what y each Pedro other was no doing tenían or por qué where the other saber was going. qué They es only lo que needed to estaba keep haciendo their el eyes otro. fixed on Jesus Ellos tenían que and mantener sus follow ojos his authority fijos led. en Cristo And y we can dejarse trust the guiar por el wisdom and the Espíritu Santo. timing of the Lord's Nosotros también leading podemos in each confiar of our lives. en la sabiduría He del is the one Señor who has dirigiendo the plan nuestras for your vidas. life. Él es el que tiene un And if plan we para nuestra follow vida. his Y leading, si nosotros our seguimos su lives and dirección, our influence will fit en nuestra perfectly vida, into the master no- plan. esa influencia del Now, Señor this was va near the a beginning guiarnos of a través de ese plan perfecto que Él Peter's tiene para ministry we read nosotros. about in Acts.
Ahora, as he was going into these lo que areas. acabamos de leer en And Hechos now, many years later, habla at the acerca del end of his principio del life, ministerio de Peter Pedro. is writing from Pero Rome después to de the muchos believers años, in those same places where al he final de met su so vida, many years Pedro está before. escribiendo a los And he can't creyentes en go estos to be mismos with them lugares. now, so he writes what the Y Lord él has put on his heart, les and he escribe porque él communicates ya it to no those puede ir con churches. ellos, This letter por was a eso él les pastoral comunica letter lo que written el to Señor encourage Christians puso en su in these corazón. Es una regions, carta Christians he's pastoral concerned about, que and who are anima a los facing cristianos growing en esas opposition because regiones of their faith in a Christ. pesar de la oposición que están The nature están of the enfrentando en su persecution fe. that they were facing La at the naturaleza time de the la letter was persecución que written, estaban was enfrentando basically false eran accusations, básicamente falsas slander, acusaciones, malicious talk, chismes, which was causing eh, their communities and cosas unbelieving maliciosas relatives to distrust them para que no because of the confiaran en rumors they were ellos, hearing about the porque Christians. And this si talk was causing them ellos to be querían ostracized. multiplicar las las cosas malas acerca de los cristianos para que hubiera más persecución y las cosas se volvieran más difíciles para los cristianos. Pero Pedro, que está escribiendo esta carta desde Roma, él siente que la influencia de Nerón está creciendo en contra de los cristianos y se da cuenta de que viene una persecución mucho más seria contra los cristianos, sobre todo el imperio. Por eso Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, escribe esta epístola para asegurar a los cristianos que se animen antes de que la persecución empiece. ¿Y no les parece que es algo que nosotros también tenemos que hacer? Pedro no tenía manera de saber que la ciudad de Roma iba a arder en un año, ni tampoco sabía que esto era parte del plan de echarle la culpa a los cristianos. Pero el Señor lo sabía, y por eso el Señor inspiró a Pedro a escribir esta epístola con el mensaje de que los cristianos se prepararan. Por eso creo que es importante que nosotros estudiemos esta parte de la Escritura para que nosotros nos preparemos para lo que viene, no solo para que soportemos triunfantemente, sino que estemos triunfantes ante la oposición. Hoy en día podemos ver las nubes oscuras de tormenta creciendo en el horizonte y creciendo rápidamente en contra de los cristianos, sobre todo porque no nos adaptamos a los estilos de vida y a los valores anticristianos que hay en nuestra sociedad. Nerón culpó a los cristianos, Hitler culpó a los judíos. Ahora, ¿quién va a culpar? ¿A quién se va a culpar por la crisis que estamos enfrentando en el mundo hoy en día? No podemos saber los detalles de lo que viene, pero Dios lo sabe. Recuerden las palabras del Señor en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es hermoso, nos da consuelo. Toda la autoridad la tenemos en Jesucristo. Por esto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es contrario a lo que dice este mundo. Es contrario, porque dice, vayan a este mundo oscuro, hagan discípulos y vayan a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nuestra escritura que leímos en esta mañana fue del libro de Marcos, por dos razones. Primero que nada, Marcos tomó el contenido del Evangelio de Pedro. El Evangelio de Marcos realmente es el Evangelio de Pedro, que se escribió por Marcos.
Sabemos que Marcos estuvo con Pedro en Roma en este momento, por lo que se menciona en 1 de Pedro 5:13. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15, porque aquí hay una referencia. Pedro está haciendo referencia a la intención que tenía de proveer a las iglesias con el Evangelio. Y en el contexto que estamos hablando, vemos que dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro quería asegurarse que los hermanos tuvieran memoria de todas estas cosas, que no las olvidaran. Por eso es que él se anticipa que su final está cerca y por eso le pide a Marcos que escriba su propio testimonio, el propio testimonio de Pedro. En segundo lugar, leímos Marcos capítulo 8 en esta mañana porque Jesús estaba hablando a los discípulos acerca de su propio sufrimiento y muerte. Pedro se opuso a que Jesús sufriera porque él no quería que Jesús muriera. Él le decía, Señor, tú eres el Mesías, tú vas a conquistar y a reinar, no puedes morir. Pero el sufrimiento y la muerte de Jesucristo ocasionaron lo contrario. Su sufrimiento logró la salvación y la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Por eso Jesús tuvo que regañar a Pedro para que no estuviera hablando en contra del plan. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás, en alguna parte de la Escritura. Entonces, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ese es el corazón de la epístola de Pedro. Hay evidencia que después de ese regaño, Pedro entendió. Desde allí hasta el final de su vida, él entendió de lo que Jesús estaba hablando. Ahora, es una carta relativamente corta, solamente 100 versos, pero es absolutamente saturada con pasajes del Antiguo Testamento. 100 versos, pero en esos 100 versos hay 60 citas del Antiguo Testamento. En esta epístola tan corta, vemos que Pablo estaba comunicando la Escritura, estaba escribiendo la Escritura, comunicándola a la gente. Recuerdan cómo la Biblia describe en Hechos 4:13 que Pedro y Juan eran personas que no tenían educación ni ningún entrenamiento, pero cómo lo que llamaba la atención, lo que era asombroso, es cómo podían entender las Escrituras. Y por eso se asombraban, porque la forma de hablar no era la forma de hablar de un pescador, sin educación ni entrenamiento. Estas eran las palabras de un hombre que había sido transformado por Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy.
¿Qué pasa cuando estudiamos las And we need to be Escrituras filled with His Holy y Spirit. estamos llenos de This su Espíritu happens when we Santo? yield our lives Esto to sucede His cuando absolute rendimos control. nuestras vidas al Espíritu Santo. So 1 Peter 1, Primera de verse 1. Pedro, capítulo 1, Let's look verso at it 1. again. There's some Vamos more a verlo things otra here we vez. want to look at. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the Pedro, pilgrims of the apóstol de dispersion. Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Vamos a parar ahí. Peter, an apostle. Pedro, That little word apóstol, "an" is important, un especially if you have a apóstol. Roman Catholic background. Roman Catholic Church Esta es una teaches that palabra Peter importante, was especialmente the si tienes trasfondo católico pope, romano. the first pope, Los católicos piensan que bishop Pedro of fue el Rome. primer papa. the chief among apostles. Él era el jefe de los But notice how apóstoles, Peter según ellos. identifies himself here Pero at the end of his fíjense life. Just shortly before cómo he died, Pedro this se wasn't identifica a sí mismo al before final de su his- vida. his climaxing ministry in Rome. This was at the end of his life. Esto es Peter al final de identifies su vida. himself as an apostle of Él Jesus se identifica Christ, como otro one apóstol del among Señor others, Jesucristo, not the como chief, not uno the bishop of Rome. entre otros, And if you no look como back el at the jefe end, de 1 los Peter chapter apóstoles, 5, no verse como 1 to el 5, arzobispo we'll de take care of Roma, it, but ni 5 nada de verses eso. there, he makes clear Jesus Él deja Christ is claro the chief shepherd. que Jesus Jesucristo Christ is the chief. es el jefe de todos. And notice how he addresses the believers he's writing Y to. fíjense He cómo greets se them as dirige pilgrims. a los Some creyentes. translations are called exiles of the dispersion, Les llama los or exiliados de la scattered foreigners. dispersión but in my o los translation, peregrinos, en pilgrims of otras the dispersion. traducciones, The peregrinos de la diaspora, or the dispersión, dispersion, o la was a diáspora common term también, used in Peter's day, used among que Jewish significa, people to refer to es the un Jews término who were común scattered en around los the días de world and Pedro not que living in significa their homeland of aquellos que Israel. están dispersados y que no están viviendo en la tierra de Israel. Pero proféticamente estaba hablando de un tiempo en el que aquellos que estuvieran lejos iban a ser traídos a su tierra. Pedro aplica este término a los cristianos que estaban lejos de su casa. ¿Dónde es su casa? Pues en el cielo. Pero hay un día profético cuando el Señor vendrá y nos llevará a todos a casa en el rapto de su iglesia. El término peregrino o extranjero es una metáfora que identifica nuestra relación con el mundo en el que vivimos. A causa de nuestra relación con Jesucristo, nuestro hogar ya no está aquí, sino en el cielo. Nosotros solamente estamos de paso por este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Mi reino no es de este mundo. Jesús le dijo a Pilato un día, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Sí, nosotros solamente estamos en esta tierra de paso hasta que Cristo regrese y establezca su reino aquí en la tierra. Entonces será nuestro hogar. Pero mientras tanto somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro hogar. Así que, si el reino de Cristo está en el cielo, ¿qué es lo que se está construyendo aquí en la tierra? A veces escuchamos comentarios acerca de algún ministerio que dice expandiendo el reino de los cielos, o tal vez están oyendo algo como estamos construyendo el ministerio del reino. Pero estos términos realmente son engañosos porque el Señor todavía no empieza a construir su reino en esta tierra. La iglesia no es edificios, la iglesia no es un gobierno político, la iglesia es la gente. La iglesia es, nuestra misión como cristianos no es aquí, no es más que multiplicar la gente. Esa es nuestra misión. Nosotros como cristianos no debemos hacer más grande América o Canadá o cualquier lugar en la tierra. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es que Jesucristo sea conocido. Jesucristo va a dejar que las naciones colapsen. Él va a dejar que los gobiernos caigan.
Now, there are many who call pero nunca themselves jamás Christian, many who would va a call dejar que su themselves the iglesia church. caiga o Jesus sea knows who destruida. are his own, Jesucristo conoce a los suyos and he will never allow his y church nunca to va a crumble. permitir que su iglesia se derrumbe. He will let our buildings be destroyed. Tal vez sus edificios van a ser destruidos But o such cerrados, things will only strengthen the pero true esas pilgrims cosas who are not solamente attached van a to the temporal fortalecer things a of this esos world. peregrinos y He will even extranjeros sometimes let persecutors que put no to se death aferran a some las of his cosas de este citizens. mundo. But it will Tal vez always a work veces va a for haber their gain persecución and for o the muchos van a ultimate morir, growth of his church. pero eso solo Jesus es is para coming back for a ganar pure avance en and el glorified crecimiento de la church. iglesia. But he is coming back El for Señor a triumphant Jesucristo church. He viene is coming pronto back for a church. y viene He por is su not going to come iglesia. back and find Él no va a no church. venir He is coming for y, a church. y va a venir para encontrar a nadie, sino que Él pilgrim, viene por una A iglesia y una foreigner iglesia is someone gloriosa. who does not hold citizenship in the place Un where they are peregrino, living. un extranjero, Many among es us alguien que no are tiene in that sense ciudadanía. foreigners. Nosotros We need hemos to learn conocido, from y hay them. muchos How aquí, does a foreigner live? What does it personas mean to be a foreigner extranjeras que in a viven land entre that you're not a nosotros. citizen of? ¿Y cómo es vivir como extranjero They en una carry a ciudad? different passport. Bueno, para empezar They tienen un are not pasaporte of this diferente country. que As dice que no son de este Christians, país. we are Nosotros temporary como- residents here on earth. Travelers en route Nosotros to our como native cristianos land. somos We are foreigners. residentes Our temporales, passport isn't viajeros on this earth. en Our ruta passport a is from nuestra heaven. tierra, porque Failure nuestro to understand pasaporte this dice que important pertenecemos results al in cielo. many believers living under the illusion that Christians should Pero be si no entendemos esta establishing the verdad kingdom of importante, God here on this muchos earth. cristianos entonces empiezan a vivir bajo la If we ilusión don't de que understand that los we're cristianos deben de pilgrims, establecer el that we're reino de Dios foreigners, aquí en la this is tierra. not our Pero home. esto es muy If we don't importante que lo understand that until entendemos. Christ returns, Nosotros we will no always be foreigners here somos on this ciudadanos de earth. este We will mundo. be frustrated. Si no We lo will be entendemos así, discouraged with the nosotros los inability cristianos of vamos a Christians estar to achieve lasting frustrados y dominance in desanimados politics or any lasting popularity in the world. We simply porque vamos a are ver not que one of nosotros them. We are not Nosotros no members somos of como this la world. gente de este There is a mundo. reason Simple y why sencillamente the no kingdom of God somos is como not getting ellos. traction here on earth. Por eso es Because he que has not started building his kingdom yet here on earth. nosotros debemos entenderlo. El Señor Jesucristo He has begun todavía no populating empieza a establecer su reino. populate his kingdom. He's begun the population, but we Él are lo que está foreigners haciendo es here. empezar su población, la población de This la is a gente huge struggle que vivirá en este reino. Pero for many of us, and particularly for many esta es American una Christians right now. batalla que hay entre muchos cristianos hoy en día, especialmente aquellos que vivimos en América, en una sociedad que antes tenía influencia en la cultura, específicamente en los Estados Unidos. Pero para muchos de nuestros hermanos y hermanas americanos, les ayudaría entender que ellos son extranjeros en Estados Unidos. Son extranjeros y siempre lo serán. Todos nosotros, de hecho, todos los cristianos somos peregrinos y extranjeros. Las implicaciones de esta verdad para los creyentes en América, en Canadá y tal vez en muchos países en el mundo es enorme. Como peregrinos, nuestra confianza no puede estar en apelar a los gobiernos extranjeros. Nosotros tenemos que confiar siempre en nuestro Dios, en aquel que ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y sabemos que cuando hay problemas en un país, siempre vemos que los primeros que salen de un país que está en problemas son aquellos que han inmigrado y que no tienen pues
buscan irse a su propio país, ¿verdad? Nosotros como As pilgrims cristianos somos temporarily también living here, we have extranjeros, often got somos ourselves into peregrinos trouble because we have begun living on earth as though we were y seeking to immigrate here, seeking to transfer muchas our veces citizenship tenemos from heaven to problemas earth, porque seeking como to establish our peregrinos roots y here. extranjeros a veces We need to queremos get that out of our tener minds. nuestra This Peter will ciudadanía en help la us get tierra, that out of our transferir esa minds. ciudadanía de los cielos a ciudadanía en la tierra. Pilgrims are on a journey. Pero Brothers and sisters, hermanos y we hermanas, are los on a peregrinos journey. están de Pilgrims are not viaje. settlers. Los peregrinos They are not no se laying up establecen. treasure Los, here esta- in this los land. peregrinos no buscan They are sus not tesoros en putting esta down tierra, deep roots no here in this land. echan raíces en esa Our tierra. buildings and our investments Nuestros must edificios, always be viewed nuestras as inversiones temporary, held tienen in que open verse hands. como Lord, algo take it. temporal, I'm just passing through. con manos abiertas, decir, aquí está, Pilgrims of solo the estoy de dispersion paso. always have their eyes fixed on Jesus Los and their peregrinos hearts ol- longing for de la home, and they dispersión guard against siempre letting tienen this sus ojos world fijos en become Cristo home to y sus them. corazones We must anhelan always su view this hogar world as y están foreign listos para irse soil, a casa foreign territory. This porque isn't my saben home. I am que waiting están en un to lugar get the que call no to es su go. casa, que no es su hogar. And one day we Pero will un come día back here with Christ and set up home Regresaremos here a too. la tierra con Jesucristo That's not now. y entonces podremos Peter is establecer writing a nuestro hogar aquí. traveler's guide for Pero hasta Christian entonces pilgrims. somos He reminds peregrinos. them that their hope is Pedro anchored está in escribiendo their a estos home. viajeros Not una here. guía, He is una helping guía para them los pull their peregrinos roots out of cristianos. this foreign Nos soil recuerda que nuestra esperanza no to está aquí travel with tents y instead of nos ayuda living in brick a and mortar pensar que homes. tenemos que viajar con casas They de are called to campaña, endure viajar alienation, ligeros. endure being a foreigner, Esta endure epístola being nos one who recuerda doesn't belong here. por But they qué have a no heavenly pertenecemos citizenship and aquí, a heavenly destiny. sino que tenemos una ciudadanía y un destino celestial. Pilgrimage describes our position in La this world. peregrinación también describe nuestra posición en este mundo. We do not have all the rights and privileges No of a tenemos citizen todos in los this world. derechos ni los We need to privilegios understand that too. de un ciudadano en We've este gotta mundo. stop as Tenemos Christians clamoring for our rights que and recognize, entenderlo. This isn't my home. I don't belong here. I'm a foreigner here. Tenemos I que don't have empezar a reconocer Those que rights. nosotros When we put our somos faith in extranjeros, Jesus no tenemos Christ, los He transferred mismos our derechos que un citizenship from ciudadano the de la kingdom tierra. of darkness, and He gave us citizenship in the kingdom Cuando of His nosotros Son. pusimos nuestra fe en But the Lord has Jesucristo, not yet taken transferimos us out of nuestra this kingdom of ciudadanía del reino de He las has left us here tinieblas with a al task reino to carry out de su Hijo as Jesucristo. foreigners in this land, and that task is the Great Commission. Y el This Señor is why we are sometimes nos treated dio as una tarea outsiders. que You ever debemos feel de that way? hacer como You see some of the extranjeros en esta tierra policies and y esa laws being tarea es la implemented, gran and so, comisión. what about us? You're just running Russia. Don't we have rights? Don't we? Es por eso que a veces Not in nosotros there. nos We're tratan como foreigners. extranjeros This y world luego is not nosotros our home. empezamos a reclamar por nuestros derechos, pero no es así. When we Nosotros put no our faith in pertenecemos Jesus aquí. Christ, Cuando pusimos nuestra fe en we Cristo, got a new passport. ganamos una nueva We don't casa, have dual citizenship. un nuevo pasaporte. No tenemos una ciudadanía As dual, foreigners, we often do solo not share tenemos the same una. values. We often do not practice the same Nuestras costumbres y customs of nuestros our valores muy We a have the menudo values of heaven. And our se customs conflictúan and entre values sí often conflict with con those con los of the valores de esta society sociedad, that we are passing through. de la sociedad en la Peter que, refers por la to que the estamos Christians he is transitando. writing to as Pedro pilgrims se refiere a as a los way of cristianos reminding como them and reminding peregrinos, us that the como una forma de culture of this recordarnos world que la is not cultura de our este culture. mundo no es The nuestra ways cultura, of this que, world are que las very formas de often este not our mundo ways, no and we son are nuestras not of this formas world. y que nosotros no Related to pertenecemos a this este concept, mundo. 1 Peter chapter 4:4, Peter says, En "In 1 de regard to Pedro these 4:4, things, they think it Pedro strange dice that you do not acerca run de with them. estas You don't cosas, go along with them in the same flood of dissipation, and therefore they speak evil of you."
going to be identifying, explaining, why does the world treat us the way it does? No corran con ellos con el mismo However, desenfreno we y are not to desilusión, withdraw from the world we porque are ustedes no living in, son but de neither este are we to be mundo. conformed to the ways of the world Nosotros we no live nos in. tenemos In que this letter, Peter will conformar a describe este how we mundo. are to live respectfully in our host ¿Cómo- culture while maintaining our identity of ¿Cómo es que origin. podemos vivir This letter will help us think through some of respetuosamente the en esta issues that we are cultura que facing. nos How, en la for que example, vivimos, do we show pero respect manteniendo to nuestra those in the identidad de origen LGBTQ como community cristianos? and live among Esta them carta, por while ejemplo, nos maintaining va our identity as nos va a citizens of ayudar a a very different pensar kingdom? en algunas And how do cosas we que estamos respectfully viviendo. live Por with ejemplo, integrity in a cómo blind mostrar culture respeto that a aquellos fears de a la comunidad COVID lie while LGBTQ, maintaining our integrity as seeing vivir con people ellos, pero whose también lives mantener are nuestra governed by identidad truth? como ciudadanos de un reino muy diferente? And Y cómo beginning vivir con with integridad the y next verse respeto 2, en una Peter will cultura que begin teme al describing COVID-19, how, pero manteniendo are nuestra born integridad como here, personas how did we gobernadas become por la verdad. foreigners here? Empezando en el primer Verse verso, 1, he's introducing our relationship vemos with cómo Pedro surroundings, with the people nos around us. introduce Verse 2 en nuestra and onward, he's relación gonna get into our con el relationship. Señor. Y en el versículo 2 vamos a ver cuál es nuestra Introduces relación himself con to Dios. us as Father. Cómo el Señor That para makes all the nosotros difference in the world. es un Padre y eso hace toda So, la that's the diferencia. introduction Así que to esta 1 fue la Peter, and I introducción de trust Primera de after Pedro having heard some of this, you will y understand and espero que see esto that les ayude a there might be entender something of que practical value for us tal vez today. va a haber cosas de valor práctico para nosotros en estas páginas de Primera de Pedro, que el Señor nos Heavenly ayude. Father, Padre Celestial, we thank you so much te damos gracias. that we have a home. Te damos gracias que tenemos And un as we hogar. look at the troubles going on in this Y world, mientras hay más problemas en and it este seems to mundo be falling y apart, parece que todo se está cayendo a Lord, how pedazos, comforting and Señor, reassuring to tenemos know this isn't confianza our home. y nos consuela Our home will que never este be no es Our nuestro home hogar, will never fall apart. que nuestro verdadero hogar And no one se day va a, we ca- will be no se home. va a desmoronar And Lord, one day y you are que un coming día here vamos a estar todos juntos en again, casa and you are going y que to un día establish your tú vas a kingdom establecer here, tu reino and aquí this earth will become home, y que and esta will become right, tierra and will become good. va a ser nuestro And we hogar look for y that esta day, we tierra va a long ser for un that lugar day. bueno para But nosotros. in the meantime, Lord, we Pero are living mientras, here in a foreign world, estamos viviendo en among un people who mundo do not extranjero share our nature, con who do gente not que no share our comparte citizenship, who do nuestra not share our naturaleza, culture, nuestra ciudadanía, or our nuestra intrinsic cultura values and o nuestros desires valores belong. intrínsecos. But Lord, we are here for a purpose. Señor, pero that's estamos aquí because con un propósito. You long to make many of the citizens Estamos of aquí porque this tú dark world quieres que nosotros become citizens tengamos of heaven, influencia children of God. y And Lord, it y is traigamos through your más people, through gente your a tu church, pueblo, who you have Señor. scattered abroad throughout this world, that you are building Señor, your church. tú No, estás not your kingdom on earth, but you are construyendo tu building your iglesia, church, no your tu people, reino, your sino called tu out iglesia. Tú And estás Lord, I pray llamando that in the gente, days ahead, as we población study para tu 1 reino, Peter, Señor. that you will help us see Pido, and Señor, understand, que that tú you nos will ayudes a enable us, that entender, you will empower que tú us nos to capacites, que tú fulfill nos our des el calling poder here on earth, para and to have a cumplir right nuestro llamado aquí en la perspective tierra and a y que right tengamos la attitude and perspectiva a y la right actitud adecuada, evaluation Señor, of the things around us, la evaluación correcta de Enable las us, cosas Lord, alrededor de to nosotros. live in this world with Y wisdom Señor, and with que, integrity, que podamos vivir con and sabiduría e with a right integridad, understanding of con un why entendimiento these correcto things are unfolding. We de trust por you, qué God, las cosas to están give us sucediendo this así. insight as we study your word. We Señor, thank you for your word. We thank you for danos your indwelling sabiduría. spirit. We thank you for your life. Te damos gracias por tu vida, Lord, I pray for any who por are tu listening, espíritu. Te pido por to todos los que whom estén this is foreign, this is escuchando, strange. I para pray for los those cuales who are esto es not algo extraño, citizens of heaven, Te who are pido not children of God, por esos que no who son have ciudadanos del reino, had their citizenship por transferred, esos que who no do han not have transferido that su ciudadanía y que no who are tienen seeing esperanza, their world
que están viendo su mundo desmoronarse delante de sus ojos. Señor, te pido que les des esperanza para que ellos puedan ver que hay otra vida, hay un Salvador en el que podemos esperar, alguien que va a poner las cosas en su lugar. Señor, llena nuestras bocas de las buenas nuevas. En el nombre